Muy buenos días para todos. Vamos a continuar con nuestra serie Educando para la Eternidad. Venimos analizando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Vimos cómo Moisés fue educado por Dios en la escuela del desierto y cómo la misma escuela, la escuela del desierto, fue utilizada por Dios para beneficio del pueblo de Israel. De manera especial vimos cómo Dios introduce un elemento que es determinante en el crecimiento y en el desarrollo de Israel, especialmente en cuanto a lo concerniente a la ciencia de la verdadera educación, y fue el santuario. Y por eso vamos a recapitular un poco acerca de lo que venimos hablando en relación al santuario como escuela. El santuario como escuela. El pueblo de Israel venía de muchos años en Egipto, confundidos, poca cultura, poca formación, más bien venían adiestrados a comprender todo a través de los símbolos que tenían los egipcios, y Dios, compadecido de su debilidad, les establece un modelo educativo o les hace una adaptación de tal manera que ellos puedan comprender los grandes principios referentes a la educación a través del santuario. En la educación, página 35, leemos lo siguiente. Dios, compadecido de su debilidad, le dio un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal de carácter. Dios establece el santuario con varios propósitos. Uno de ellos, para que su presencia pudiera estar en medio de su pueblo. Pero como su presencia había de morar en medio de ellos, su carácter iba a ser revelado a través de cada símbolo, de cada rito que estaba inmerso, implícito, de todo elemento que estaba relacionado con el santuario. En el mismo libro, misma página, la mensajera de Dios sigue diciendo: pero por sí mismos, hablando del pueblo de Israel, por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. Nótese, el pueblo de Israel por ellos mismos eran impotentes para alcanzar el ideal de Dios. La revelación del Sinaí no solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia, otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios. Por eso seguimos leyendo. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices de arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo. Los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. Lo que estamos leyendo es que el santuario no solo ilustraba el glorioso plan de salvación, el benévolo propósito que tenía Dios con su pueblo, sino que también cada aspecto del santuario transmitía una lección vital, importante, que el pueblo de Israel tenía que aprender. La escuela del santuario, en primer lugar, fue una escuela de perfección en todo detalle y buen gusto. Eso fue la escuela del santuario, una escuela de perfección en todo detalle y buen gusto. Es curioso que cuando Dios da las características del santuario, pues primero se lo hace ver a Moisés y le dice a Moisés: haz todo conforme a lo que se te mostró en el monte. Esto era un prototipo, era una imitación en el mundo de lo que Moisés había visto que existía en el cielo. Cuando decimos que era una copia del cielo, pues nos podemos comenzar a imaginar, podemos comenzar a dimensionar la perfección. Podemos comenzar a dimensionar la hermosura de dicho edificio
y el cuidado en cada detalle. Por eso en toda la indicación que vemos en el libro de Éxodo, en lo referente a la construcción de cada mueble, de cada parte, de cada elemento que era parte del santuario, Dios daba especificaciones y todo debía ser hecho de la mejor manera, con el mejor cuidado y siempre cuidando de todo detalle, desde los más pequeños hasta los más grandes. Por eso nos dice la mensajera de Dios, la educación, página 35. Grandes fueron el privilegio y el honor otorgados a Israel al encargársele la construcción del santuario. Pero grande fue también su responsabilidad. Aunque era un gran privilegio, era asimismo una gran responsabilidad. Un pueblo que acababa de escapar de la esclavitud debía erigir en el desierto un edificio de extraordinario esplendor, que requería para su construcción el material más costoso y la mayor habilidad artística. Parecía una empresa estupenda. Este pueblo venía de ser esclavo, no tenía mayor formación, no tenía mayor instrucción en cuanto a ingeniería, en cuanto a arquitectura, en cuanto a arte, a las cosas hermosas. Era una gran responsabilidad porque era un edificio que, como dije, era una copia de lo que existía en el cielo. Así que demandaba muchísimo. Era una gran tarea, sin duda alguna. Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 31, versículos 3 y 6. Leemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Una de las cosas más hermosas de Dios en relación a la misión, a lo que Dios nos llama a hacer, es que el mismo Dios que llama es el Dios que también capacita. Y eso es algo que debemos recibir por fe. El que te llamó, te capacitó. El que te llamó, si te llamó, está asumiendo tu capacitación. Dios llamó a esta obra al pueblo de Israel, pero sabía que no tenían capacidad para poder erigir este edificio. Por eso el mismo Dios también capacitó. Sigue diciendo, Éxodo 31, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Dios asumió la instrucción, asumió todo lo concerniente a la construcción del santuario. Él no lo iba a hacer, su pueblo lo iba a hacer, pero Dios iba a estar dando las instrucciones necesarias. Dio espíritu de sabiduría y de entendimiento para estos hombres y para todos los del pueblo que se involucraron en la construcción de este maravilloso mueble, maravilloso lugar. En la educación, página 36, seguimos leyendo. ¿Qué escuela artesanal era la del desierto? Tenía por maestros a Cristo y sus ángeles. Todo el pueblo debía cooperar en la preparación del santuario y sus utensilios. Había trabajo para el cerebro y las manos. Qué hermoso lo de Dios. Aquí hay principios en cuanto a la educación. Si usted va a pedirle a alguien que haga algo y esa persona no ha sido instruida al respecto, usted tiene que hacerlo con esa persona, tiene que hacerlo con el niño, tiene que hacerlo con el joven, debe instruirle. Y ahí va a encontrar una ocupación útil, no solamente su cerebro, sino también sus manos. Y vaya qué escuela artesanal era aquella del desierto tan hermosa. Los ángeles y Cristo eran los maestros. Y todo el pueblo aprendían de los ángeles y aprendían de Jesús. ¿Y qué aprendieron? Bueno, aprendieron que todo lo que se hace debe hacerse bien. Porque si algo es digno de ser hecho, debe ser hecho bien hecho. Y el mismo Cristo, que era maestro de ellos, fue el Cristo que a nosotros nos dijo, bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Eso qué revela?
el valor de las cosas pequeñas. Para Cristo es importante las cosas pequeñas. Nosotros solemos descuidar las cosas pequeñas son las que hacen la diferencia. En palabras del sabio Salomón en Eclesiastés, la mosca muerta daña el perfume del perfumista. No sé si tenemos la visión correcta y logramos tener una proporción exacta, ¿no? Porque habla de una mosca muerta. Una mosca, que es algo muy pequeño, echa a perder el perfume del perfumista, que pueden ser 250 mililitros, medio litro, no lo sé, hasta 1 litro. Una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. El valor de las cosas pequeñas. Una pequeña cosa que no se hace bien, un pequeño defecto del carácter, daña todo lo que es el carácter, afecta lo que es lo grande. Lo grande se compone de la unión de las pequeñas cosas. Cristo le enseñó al pueblo de Israel lo mismo que nos enseñó también cuando estuvo entre nosotros. Las cosas pequeñas son importantes. Si algo es digno de ser hecho, por más pequeño que sea, tiene que ser hecho, bien hecho. Y eso se vio en la escuela del desierto. Porque en el santuario, cada columna que era levantada tenía que ser perfecta. No, que la punta, que eso no se ve. No, eso tenía que ser perfecto también, así no lo vieran los hombres. Era para Dios y Dios lo ve todo. Que la tela, bueno, la que da para la parte interna, sí, que eso se vea bien, porque bueno, esa es la que todos vamos a ver. Pero la externa no, porque eso al fin y al cabo nadie la ve. No. Dios sí lo ve y tiene que ser hecho bien hecho. Si se levantaba una pared, esa pared tenía que ser hecha bien hecha, era para Dios. Si se hacía una puerta, esa puerta tenía que ser hecha bien hecha, era para Dios. Si se erigía un mueble, si se pulía una piedra, lo que se hiciera tenía que ser hecho bien hecho porque era para Dios. Y si algo es digno de ser hecho, debe ser hecho bien hecho. Cuando nosotros hablamos de hacerlo todo para gloria de Dios, con frecuencia solo pensamos en comida y bebida, pero Dios desea que aprendamos que debemos comer, vestirnos para gloria de Él y que debemos trabajar para gloria de Él. Y el que trabaja para gloria de Dios hará siempre todo lo que tiene que hacer bien hecho. No solamente si la cosa se trata de algo que es para la obra del Señor, no, incluso en cuanto a sus responsabilidades seculares. Lo que va a hacer, lo debe hacer hecho, bien hecho. En palabras de la mensajera de Dios, en Mensaje para los Jóvenes, página 142. La obra de Dios es perfecta, como un todo, porque es perfecta en cada una de sus partes. Qué hermosa declaración. La obra de Dios es perfecta como un todo, porque es perfecta en cada una de sus partes, por pequeñas que sean. Dios forma la hojita de pasto con el mismo cuidado con que haría un mundo. Si ustedes se han detenido para analizar una pequeña hoja de una planta, una herbácea, si ustedes analizan una raíz, un pétalo, una flor, esas cosas que son tan pequeñas, usted va a ver perfección, buen gusto. Dios combina bien los colores, busca la mejor textura, lo más apropiado según lo que convenga, siempre con la mejor consideración. Y todo lo hizo con detenimiento. Si usted analiza una planta, usted se va a sorprender del trabajo detallado que Dios le dedicó a cada una de las plantas. Y a nosotros ni se diga. Cuando usted ve nuestro organismo, a pesar de 6.000 años de decadencia y ve nuestros sistemas, nuestros tejidos, nuestras células, usted ve un Dios dedicado, que cada cosa, por más pequeña y aparentemente insignificante que sea, un átomo, una molécula, fue hecha bien hecha, fue hecha por Dios. Si deseamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, debemos ser fieles en hacer las cosas pequeñas. Y sigue diciendo, aquello que es digno de ser hecho, es digno de ser bien hecho. Palabras inspiradas.
Aquello que es digno de ser hecho, es digno de ser hecho bien hecho. Si alguien va a hacerlo, tiene que hacerlo bien. Debe hacerlo bien, para gloria de Dios. Tiene que hacerlo para reflejar que eso es algo que es propio de nuestro carácter porque lo hemos aprendido de Dios. Cuán importante es que en nuestros colegios, maestros, padres, eduquemos de esa manera, para que el niño todo lo que haga desde muy pequeño comience a hacerlo bien. Si lava una media, que la lave bien. Si lava un plato, que lo lave bien. Por un lado, por el otro lado, siempre acostumbrarles, educarles a que lo que hagan, por más pequeño y aparentemente insignificante que sea, lo haga bien hecho. Si fue a hacer una compra, que compró lo que se le dijo, con la especificación exacta de lo que se le dijo, se le señaló. Lo que es digno de ser hecho, debe ser hecho bien hecho. Y esto es muy importante, el valor de las cosas pequeñas. Y debemos considerarlo en nuestros colegios, debemos considerarlo como padres en nuestros hogares. El Señor lo trabajó así a través del santuario. Y mientras el pueblo de Israel levantaba cada uno de los muebles que iban a ser el santuario, pues el Señor les fue indicando esa columna bien hecha, con detalles, un buen acabado, un buen color, una buena combinación. Eso es parte de la ciencia de la verdadera educación. Pero no fue la única lección que Dios le enseñó al pueblo de Israel a través del santuario. Porque el santuario, como también iniciamos a ver un poco, fue una escuela de excelencia, de orden y de disciplina. Dios a través del santuario le enseñó al pueblo de Israel orden y disciplina. No es un secreto para nadie que la primera ley del cielo es el orden. La primera ley del cielo es el orden. Todo en el cielo se hace con orden. En la educación, página 36, leemos: el campamento estaba arreglado con orden exacto. En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba con su bandera. Revelaba un orden perfecto, exacto, el santuario. El santuario, que debe ser tu casa, también debe tener un orden exacto. Cada cosa en su lugar. Qué bonito es llegar a una casa, a un lugar, y que todo esté en su lugar. Cada cosa en su respectivo lugar. Qué bonito es llegar a un lugar y usted sabe, bueno, esto está aquí, esto está allá, esto va aquí, esto va aquí. Pero qué caótico es llegar a un lugar donde nada tiene lugar. Hoy puede estar aquí, mañana puede estar allá, el otro día puede estar, y después no puede que no esté. Eso no pasa en el cielo. Y tampoco podía pasar en medio del pueblo de Dios. El campamento tenía un orden exacto, milimétrico. En el centro estaba el santuario. Los levitas se encontraban más cerca del santuario y alrededor se encontraban las 12 tribus y cada uno en su respectivo lugar. Si analizamos este cuadro, que ilustra un poco la ubicación, vemos que en el centro se encontraba la presencia de Dios, el tabernáculo. Por el este íbamos a encontrar la tribu de Isaacar, la tribu de Judá y la tribu de Zabulón. Al sur se encontraba la tribu de Simeón, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Al oeste se encontraba la tribu de Benjamín, Efraín y Manasés, y al norte la tribu de Aser, Dan y Neftalí. Los levitas, que eran los encargados del sacerdocio y del cuidado y traslado de los utensilios del santuario, eran los que habitaban más cerca del tabernáculo y también se encontraban bien distribuidos. Y eso es interesante, es un orden perfecto. Aparte de todo, cada tribu tenía su bandera. Y había una tribu responsable de cada punto cardinal. Judá era la responsable del este, Rubén era la responsable del sur, Efraín era la responsable del oeste y Dan era la responsable del norte. Todo eso, por cierto, lo podemos leer con detenimiento en Números capítulo 2 y capítulo 3. Y todo eso revela que orden, disciplina.
Cuando se tenía que desmontar el campamento y avanzar, se avanzaba en orden, en disciplina. Cada uno sabía qué tenía que llevar. Cada uno sabía de qué era responsable. Y cada uno conocía las pautas para reorganizar el campamento donde finalmente se asentara. Orden, algo importante que necesitamos aprender. Nosotros no podemos esperar las bendiciones de Dios mientras nuestros hogares sean un desorden, mientras el campamento sea un desorden, mientras la escuela sea un desorden. ¿Cómo se va a agradar Dios entre nosotros en medio del desorden? Y eso se refleja en todo, porque uno no tiene que ir al cuarto de la persona, del joven o de la joven, para entender cómo está en su vida. Uno solo tiene que ver cómo trabaja. Si trabajando se expresa desorden, comienza, pica por aquí, pica por allá, va para allá, no termina con lo que empezó, usted ya sabe cómo está su cuarto, usted ya sabe cómo está su casa, usted ya sabe cómo está su mente, usted ya sabe cómo está su vida espiritual y todo lo concerniente a su vida. Porque el desorden que se expresa por un lado, lo que hace es manifestar lo que hay en todo aspecto de la vida de esa persona. Dios es un Dios de orden. Hasta el problema del pecado, hablando del santuario, hasta el problema del pecado Dios lo resolvió con orden. Con orden. ¿Al pecado? Bueno, del pecador al cordero. Del cordero por el sacerdote al santuario. Y finalmente del santuario en el día de expiación al macho cabrío que era por Azazel. Hay orden. Hay orden. A todo Dios siempre lo ha atendido con orden. Estableció un orden eclesiástico, establece un orden en nuestras doctrinas, establece un orden en cuanto a nuestros hábitos de vida. Y mientras más crezcamos en la práctica del orden, más bendiciones tendremos. Y la educación es importantísimo para enseñar orden. Padres, no podemos permitir que nuestros hijos sean desordenados. Y la educación debe comenzar desde muy pequeños. Un niño de 1 año y medio, de 2 años, 2 años y medio, dejando las cosas tiradas por un lado, por otro lado. Estamos formando un desordenado, le estamos haciendo un daño. Y tenemos que velar para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes siempre manifiesten pulcritud, orden como llevan sus apuntes, como llevan sus cuadernos, cómo trabajan. Son cosas por las que hay que velar y trabajar para que todo se haga en orden. Note lo que dice la Review and Herald, 6 de junio de 1899. Una familia bien ordenada y disciplinada habla más en favor del cristianismo que todos los sermones que puedan predicarse. Hermanos, tiene más poder, según la inspiración, una familia bien ordenada y disciplinada que todos los sermones que puedan predicarse. Ese es el mejor sermón. Una familia puntual, honrada, íntegra, donde se manifieste pulcritud en el vestir y buena higiene, y ya vamos a hablar de la higiene, pero también donde se manifieste orden en todo lo que se hace, armonía en lo que se hace. Es un testimonio poderoso de la verdad. Tal hogar da evidencia de que los padres han tenido éxito en seguir las instrucciones divinas y de que sus hijos servirán al Señor en la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 538 y 539. Los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. No podrán nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Importante. Por eso bien dice la profeta, ahora como nunca antes necesitamos comprender la ciencia de la verdadera educación, porque sin ella no tendremos un lugar en el reino de los cielos. Y aquí estamos tocando un aspecto, orden y disciplina. Y la profeta hace ver, donde no hay orden, el que no ame el orden aquí, la disciplina, pues no tiene un lugar en el cielo, porque que en el cielo se observa su orden y disciplina. Hermanos, tan sencillo como esto. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas.
3 por cada lado. Nosotros los redimidos, amén, los redimidos, vamos a entrar por cada una de esas puertas, según la tribu que pertenezcamos. Porque según el libro de Apocalipsis, por cada extremo en cada puerta está el nombre de una tribu. Judá, Efraín, Zabulón, Manasés, bueno, Efraín no está, José, Leví, en fin. Y según la tribu a la que nosotros pertenezcamos, nosotros entraremos por esa puerta. No es que, bueno, Carlos es de Neftalí. Y dice, bueno, voy con mi amigo Gilbert. Así que voy a entrar por Zabulón porque, pues, es chévere entrar por Zabulón. No. Esa no es su puerta. Todo en el cielo se hace con orden. Todo en el cielo se hace con orden. Nosotros deberíamos reflejar ese orden y esa disciplina tan necesarios para crecer no solo en lo espiritual. Miren, el ser desordenado nos afecta en lo espiritual. Somos desordenados para el estudio de la palabra. Comenzamos un libro y no lo terminamos. Empezamos a estudiar un tema y no lo terminamos, nos vamos para otro. Tenemos varios a la vez. No tenemos un horario fijo para estudio. Y eso está relacionado a la disciplina. No hay un horario fijo para estudio, no hay disciplina, no hay perseverancia, no hay constancia. Eso nos afecta en lo espiritual. Igual lo mismo cuando vamos a orar. Y lo que pasa en lo espiritual nos afecta en todo. No alcanzamos el éxito en el trabajo, en lo que emprendemos, aún dentro de lo secular. Porque aún cuando hablamos dentro del éxito en lo secular, es clave el orden y la disciplina. Y si es importante en ese medio, ¿cuánto más a la hora de hablar de las cosas concernientes a la vida eterna? ¿Cuánto más a la hora de hablar de las cosas concernientes a lo de Dios? Es vital el orden. Repito, los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. No podrán nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. Algunos quizás están descansando como que, bueno, no, pero es que Jesús nos va a cambiar esa falsa concepción de salvación, ¿no? Cuando Jesús venga y Él nos va a cambiar, nos va a transformar nuestro carácter, no. Y tampoco nos va a hacer ordenados y limpios. Eso es algo que tenemos que aprender aquí como parte de nuestra preparación para el cielo. Los padres no deben descuidar ningún deber de su parte para beneficiar a sus hijos. Deben educarlos de tal manera que sean una bendición para la sociedad aquí y puedan cosechar la recompensa de la vida eterna. Padres, con amor, con constancia, con firmeza, debemos educar a los hijos en el orden y la disciplina necesaria para que sean una bendición para la sociedad. Para que no crucen la calle por donde no tienen que cruzar la calle. Hay lugares específicos establecidos. Por aquí se cruza la calle. Por aquí cruza un peatón la calle. Para que no arroje un papel donde no tiene que arrojar. Para que no tire basura donde no la tiene que tirar. Para que en todo lo que haga refleje orden y disciplina. Y eso es un testimonio poderoso de la verdad. La escuela del desierto, repito, era una escuela de orden y disciplina. No olvidemos estos elementos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 nos dice, Dios no es el autor de confusión. Repito, Primera de Corintios 14, 33. Dios no es autor de confusión. Todo tiene su lugar. Ahora imagínese usted, joven, señorita. Van a iniciar una relación con Dios. Quiere invocar su nombre, quiere que Dios se presente, le enseñe, le eduque. Y pues usted se levanta en la mañana y comienza a orar. Pero resulta ser que tiene ropa sucia debajo de la cama, ropa sucia por otro lado, que huele mal, que usted no asea sus sábanas, no asea su almohada, todo está en desorden. ¿A quién creen ustedes que están invocando? ¿Con quién creen ustedes que están hablando? El Rey del universo, que habita en la perfección, en la belleza.
en orden, en disciplina. Y ustedes pretenden que Él se va a presentar para educarlos, para instruirles, para transmitirles sus bendiciones, cuando ustedes tienen semejante marco para recibirlo a Él. Donde hay ropa sucia, frutas en descomposición, en fin, tantas cosas de las que uno sabe que se hacen. Ropa maloliente, en fin. Estamos hablando del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le vamos a recibir de esa manera? ¿Y cómo pensamos que podremos recibir bendiciones mientras nosotros tenemos semejante espectáculo para Él? No se nos olvide. Dios no es autor de la confusión. Y tampoco se nos olvide lo que dice Testimonios para los Ministros, página 26, párrafo 3. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. ¿Qué es el orden? La ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Testimonios para los Ministros, página 29, párrafo 1. Todo, ¿cuánto? Todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden. ¿Estás relacionado con el cielo? Si es verdad, tu vida debe estar en perfecto orden. ¿Estás relacionada con el cielo? Si es verdad, tu vida debe estar en perfecto orden. Aquí hay una expresión absoluta. Repito, todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden. Si tu mente es un desorden, si tu ropa es un desorden, si tu cuarto es un desorden, si no hay disciplina, pues eso es una señal, es una evidencia de que no estás en franca y plena relación con el cielo. Pero gracias a Dios por su mensaje y gracias a Dios por los elementos que Él ha hecho provisión para que podamos aprender esto. Gracias a Dios Él nos hizo para adoptar y abandonar hábitos. Nos hizo para formar, para aprender y desaprender hábitos. Y podemos y mucho más ahora cuando eres joven y padres, mucho más cuando somos niños. Es importante enseñar buenos hábitos. Es muy importante que nuestros hijos aprendan a doblar su ropa y que se doble bien, a tender bien su cama, a hacer todo con orden, a que se les distinga, se les conozca por el orden. En las Sagradas Escrituras hay una experiencia interesante, para mí muy hermosa, y está en el marco de la resurrección de Cristo. Y podemos ir allí. Evangelio de Juan, capítulo 20. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, leímos acerca de la crucifixión de Jesús. El capítulo 20 se centra eso en su resurrección. Ahora, noten un incidente para mí particular que es muy diciente. Yo pienso que a todos nosotros se nos debería conocer por lo mismo. Juan capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1. Nos dice así: en el primer día de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo a quien amaba Jesús, sabemos, es Juan, el mismo autor del libro, quien omite su nombre por razones sabias. Y María les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro entonces salió y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puestos con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Noten, María avisa y le hace saber a los discípulos, en este caso a Pedro y a Juan: el sepulcro está vacío, se han llevado al Señor. Y estos dos salen corriendo. Juan era más joven, así que corrió más rápido, llegó al sepulcro.
pero no entró, solo vio de lejos. Pedro llegó y entró al sepulcro. Cuando entró, nos dice las Escrituras que vio los lienzos y el sudario. Y miren que la Biblia nos da detalles. Y hermanos, ustedes saben que no hay nada en las Escrituras por casualidad. Porque nos dice que vio los lienzos puestos allí, que vio el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Pero Pedro no entendió. Pedro aún le faltaba esa conexión, mayor intimidad con Cristo. Y salió desesperado. Pero nota lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Qué hermoso. El otro discípulo, Juan, después que Pedro salió, entró y vio el sudario y vio los lienzos. La profeta amplía en el deseado de todas las gentes en el capítulo de la resurrección. Perfectamente doblados. Perfectamente doblados. Uno colocado en un lugar, otro colocado en otro lugar. Y note que la Biblia nos dice que Juan vio y ¿qué? Y creyó. ¿Por qué creyó? Porque él sí conocía, sí tenía intimidad con Jesús y entendió. Ese es mi Señor. Así dobla Él. Él es perfectamente ordenado. Él jamás coloca esto junto porque esto es una cosa y esto es otra cosa. Y a cada cosa le da su lugar. Como Juan tenía intimidad con Cristo, entendió. No fue que se lo llevaron, porque nadie le quitaría los lienzos y lo doblaría como él doblaba. Mi Señor se levantó, mi Señor se quitó esto, mi Señor dobló perfectamente esto porque Él todo siempre lo hizo con orden. Miren lo importante de ser ordenados. Qué hermoso sería que a nosotros nos conozcan por nuestro orden. Así, esto lo hizo Josué, porque Josué todo lo hace bien. Esto lo hizo Ebenezer, porque Ebenezer todo lo hace bien. Esto lo hizo Milagros, porque Milagros siempre hace las cosas así. Pero qué pesar cuando uno lo conocen por lo contrario. Esto seguro lo hizo tal persona, porque mire cómo quedó. Cuán importante es que aprendamos, como venimos diciendo, a hacer todo lo que hagamos bien hecho, con orden y disciplina. Importantes lecciones enseñadas por Dios a través del santuario. Pero veamos una última para concluir. Dios enseñó a través del santuario higiene y limpieza. Y esto va en armonía con lo que venimos hablando. Sí, Dios enseñó higiene y limpieza. Hermanos, Dios es un Dios, aparte de ser muy ordenado, muy higiénico y limpio. Y a lo largo de la historia siempre ha hecho ver, siempre ha pedido que su pueblo observe las leyes más estrictas en cuanto a higiene, en cuanto a limpieza, en cuanto a pulcritud. Note lo que dice el libro La Educación en la página 36. En medio del campamento, y especialmente en el marco del santuario, se hacían observar leyes higiénicas como estrictas, que eran obligatorias para el pueblo, no solo por ser necesarias para la salud, sino como una condición para retener entre ellos la presencia del santo. Entonces, Dios hacía que en medio del campamento se siguieran las leyes más estrictas en cuanto a higiene, en cuanto a limpieza, por dos razones. Uno, por salud, salud para el pueblo. Dos, si querían mantener la presencia de Dios entre ellos. Hermanos, a Dios no le gusta la putrefacción. Dios es un autor de vida. Dios es un autor de buenos olores. Le puso aroma, rico aroma a las plantas, a las flores. Él es el creador del perfume, es el mejor perfumista. A Dios le agrada lo que es agradable, no lo que es desagradable. Si querían retener la bendición de Dios y la presencia de Dios entre ellos, debían ser higiénicos y limpios. ¿Querían tener salud? Debían ser higiénicos y limpios. Doy una ilustración.
Deuteronomio 23, versículos 12 al 14. Noten, Deuteronomio 23, versículos 12 al 14. Dice el Señor: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Fíjense que en la conclusión de estos textos, Dios hace ver como que yo deseo, dice Jehová, estar en medio de vosotros, darte victoria de vuestros enemigos y no apartarme de ti. Por esa razón, cuando vayas al baño, como dicen los niños, hacer dos, lleva estaca, abre hueco, evacúe y tape, que no quede nada inmundo delante de mí, dice el Señor. Eso nos habla, eso nos habla del carácter de nuestro Dios. Dos grandes principios o dos grandes razones. Uno, por salud, lo vimos. Dos, para retener la presencia de Dios entre ellos. ¿Por qué por salud? Los israelitas, para cuando se escribió el libro de Deuteronomio, para cuando se dio esta orden, no sabían que del 65 al 70% de nuestra materia fecal son bacterias. Bacterias que hacen vida, que forman parte de nuestra flora bacteriana intestinal, que juegan un papel importante allí, pero que no es bueno que estén allí al descubierta, porque algunas de ellas pueden transmitirnos enfermedades vía fecal oral. De hecho, durante la Edad Media, muchos pueblos europeos perecieron, víctimas de grandes pestes por no practicar este principio, y evacuaban y dejaban eso expuesto, abierto por allí, y las pestes se propagaban vía fecal oral. ¿Querían tener salud? Debían cumplir las leyes de limpieza e higiene establecidas por Dios. Los baños, sus purificaciones, debían lavar la ropa, exponerse al sol. Todas estas cosas que eran importantes, mantener limpia las tiendas, mantener limpia la casa, el tabernáculo. Eran leyes estrictas de higiene. Y si vamos a Levíticos y vamos a Deuteronomio, vamos a leer con detenimiento distintas leyes establecidas por Dios que practicándolas hoy obtendremos muchas bendiciones lo concerniente a nuestra salud. Pero no solo pensando en nuestra salud. Si el pueblo de Israel quería mantener la presencia de Dios entre ellos, debían ser higiénicos, debían ser limpios. Usted no puede invocar el nombre de Dios. Y a ver, espero hacerme entender con esto. No le estoy poniendo limitaciones a Dios, pero para mí es una falta de respeto a Dios. Invocar a Dios, esperar la bendición de Dios cuando yo no aseo mi ropa, cuando huelo a todo menos a nada bueno. Y no voy a entrar en calificativos, pero cuando huelo a todo menos a nada bueno. Y así yo pretendo, cuando yo puedo lavar, cuando yo puedo asear mi ropa, cuando Dios me ha dado manos, me ha dado recursos, me ha dado el agua y quizás el jabón también para poder lavar esa ropa, extenderla al sol y colocármela limpia. No. Y mucho menos cuando nos vamos a presentar delante de Dios, la casa del Señor. Sigamos leyendo. Ministerio de Curación, página 211, párrafo 1. En la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había salido de la esclavitud, contagiado por los hábitos de desaseo contrarios a la salud que aquella suele engendrar, recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar en Canaán. Se le enseñaron los principios de la higiene y se les sometió a leyes sanitarias. Dios quería llevarlos a la Canaán terrenal, los educó. No. Antes de entrar, vamos a ver, aprendan orden, aprendan disciplina,
Aprendan a hacer las cosas bien hechas, aprendan a ser higiénicos y aseados para que sea una gran nación, para que puedan estar en la Canaán. La mayoría no desaprendió esas cosas culturales de Egipto, por eso se quedaron en el desierto. Y solo 2 de los que salieron de Egipto entraron a Canaán. Los demás nacieron en el desierto. Nacieron en la escuela de Dios aprendiendo lo que Dios deseaba que ellos aprendieran. Entre esas cosas, orden, limpieza, higiene, disciplina, en fin. Dios a nosotros nos quiere enseñar esto preparándonos para la Canaán celestial. Algunas personas se excusan en lo cultural y algunos descuidamos el trabajo educativo en otros en lo cultural. No es que ellos son así, es que esa cultura es así. No. El Evangelio trasciende sobre raza, etnia y cultura. Porque el Evangelio de Cristo es un poder de Dios para transformar nuestros corazones. Y eso no es algo abstracto, es algo muy concreto y se expresa en cosas muy sencillas como estas que estamos hablando. Dice, Ministerio de Curación, página 202 y 213. En forma impresionante se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Hermano, báñese. Hermana, aséese a diario, eso es importante. Acuéstese bien higiénico. Hágase higiene bucal. Así usted glorifica a Dios. Báñese para Cristo. Vístase para Cristo. Aséese para Cristo. En forma impresionante se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Antes de reunirse al pie del Sinaí para escuchar la proclamación de la ley por la voz de Dios, el pueblo hubo de lavar sus personas y ropas. La violación de esta orden debía castigarse con pena de muerte. Ninguna impureza podía tolerarse en presencia de Dios. ¿Cuán vanos somos nosotros hoy a la hora de hablar de Dios? De cualquier manera, de cualquier forma, violamos la ley. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es una violación de ese mandamiento presentarnos delante de Dios sin hacer lo mínimo que pudiéramos hacer. Una ropa limpia, higiénica. En la antigüedad era penado con la muerte. Hoy no se pena con la muerte, obviamente no. Sin embargo, deberíamos tener un concepto mucho más amplio y más elevado en cuanto a lo que Dios exige y desea de nosotros. Durante su estada en el desierto, los israelitas vivieron casi siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efectos menos dañinos que entre los que viven en casas cerradas. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía dentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. Aquí voy a otro punto y con él concluyo el tema de esta hora. Dentro de lo que es higiene y es limpieza, no solo concierne a lo nuestro y a la casa, que la casa debe estar higiénica, bien barrido, todo, alrededores, nuestros cuartos, nuestros baños. Uy, hermanos, cuán importante es que el baño sea aseado. Miren, el baño es importante en una casa. Usted entra a un baño, usted sabe qué pasa en esa casa. Y la otra, el corazón de la casa, la cocina. Usted va allá y usted sabe, usted comienza a entender muchas cosas que puedan estar pasando en esa casa. Y eso es importante. Pero no solamente es lo concerniente a nosotros y nuestro hogar. Porque algunos pues se preocupan por ser limpios ellos, ordenados ellos y no tener desechos en su casa. Pero van a la calle y se comieron algo y lo tiraron por ahí. Van a la calle y pues no pasa nada, y bueno, esto es una cáscara, esto se descompone en cualquier parte y lo tiró en una esquina en la calle. Y eso ahí comienza a ser putrefacción, se ve mal, puede provocar un accidente, eso no glorifica a Dios. De ninguna manera Dios es glorificado cuando uno es desasiado, cuando uno anda tirando basura por cualquier parte, cuando uno anda siendo mal mayordomo. Porque dentro de lo que Dios nos exige como mayordomos, como corona de la creación, es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta Tierra. Nosotros no deberíamos ir por ahí tirando papeles en cualquier parte. La basura tiene su lugar. Hermanos, Dios es un Dios de reciclaje. Sí, Dios es un Dios que recicla. ¿Cuántas creaciones ha hecho?
3, 4, 5, una sola. Pero sin embargo, después de 6.000 años, todas las cosas siguen funcionando. ¿Por qué? Porque Él tiene un perfecto sistema de reciclaje. Nosotros como creyentes, como adventistas del séptimo día, deberíamos ser cabeza en cuanto a esto. El plástico con el plástico, lo orgánico con lo orgánico, el papel con el papel, el vidrio con el vidrio, la lata con la lata. Eso es reciclaje. Así contribuimos al medio ambiente. Pero como decimos, estamos esperando a Jesús, pues nos importa muy poco el planeta. Cuidado, hermanos. Yo destruyo a los que destruyen el planeta, dice las Escrituras. Cuidado. Cuando el Señor le enseñó al pueblo de Israel limpieza y orden, limpieza e higiene, no solamente era lo concerniente a ellos, que es importante y ya lo hablamos. Noten también esto. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. No es que me voy a la ciudad y ahí sí tiro en cualquier parte. No. Si a usted lo ve a alguien, va a decir, eso no puede ser alguien que ame a Jesús. Porque usted no está dando un testimonio de la verdad, está dando un testimonio de otra cosa. Todas estas importantes lecciones que el pueblo de Israel aprendió en el desierto a través del santuario, las necesitamos nosotros aprender hoy si queremos tener un lugar en las mansiones eternas, donde todo se hace bien, donde hay orden, donde hay limpieza, donde hay higiene y donde hay disciplina. Y el Señor a buen tiempo nos está hablando de esto porque quiere que comprendamos esta parte importante de la ciencia de la verdadera educación. En nuestro siguiente tema estaremos analizando con mayor detenimiento otros aspectos de la educación a través del santuario.